Laxantes hay un sinnúmero. Tenemos la cáscara sagrada, que le dan y abusan de la cáscara sagrada. Y es un laxante. Tenemos el zen, que también se lo une con la cáscara sagrada. O con tamarindo. La gente quiere que algo que lo mande rápido, pues no importa qué le va a pasar después. Eso debemos evitar. Algo que estimule sin que provoque daño. ¿Y la leche de magnesia? Más dañina, ya fue incluso hasta retirada del mercado a nivel mundial. Ya fue prohibida su venta. Después de haber hecho tanto daño Después por de más haber de provocado 50 años. cuántos miles de cáncer y muertes de personas. La leche magnesia. Y así como esa, tenemos algunos productos que hoy lo han sacado del mercado, pero ya le ponen otro nombre. La tetraciclina, por ejemplo. ¿Cuántos años la gente consumió tetraciclina? Más de 40. Imagínate. Ahí tenemos la cortisona o cortisoide. ¿Cuántas personas se les han hecho la cara como sandía? Síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque por la ignorancia, ya, me quita el dolor y tomo. En vez de eso, ¿qué tenía que haber tomado? Leche. Había con otros nombres. Porque los cubanos antes la vendían. Pero como la vendían los cubanos, Estados Unidos eso no vale. Y siempre era la guerra de Norteamérica con Centroamérica. Y ahí está la diferencia. Yo les digo a ustedes, no desperdicien a las personas que tienen como afiliados. A veces por la falta de conocimiento, como dice la compañera Mariusi, la persona tiene el producto ahí y no lo patrocina, no lo promociona, no lo mueve. Verde Chuy es muy, muy necesario. El trío, que no debemos dejar de darle a la persona, excepto que ya, como conocemos, necesitamos chaga para eliminar todo tipo de ¿qué? Infecciones bacterianas, virales, Micóticas. Entonces, si nosotros no necesitamos darle para ese tipo de cosas, podemos. Pero ¿quién de nuestras personas no está con problemas micóticos? ¿Quién no está con problemas de bacterias en la garganta, en los riñones? ¿Cierto? Entonces, debemos darle gracias a Dios que existen productos de excelente calidad y que cada vez que lo vamos conociendo nos vamos dando cuenta de la importancia que es de esta empresa haber puesto el producto en las manos de la persona. Yo creo que si lo pusieran en la revista, todo lo que estamos mencionando aquí, ¿quién dejara de comprar lechuga? ¿Sí o no? Si le pusiéramos en la revista que no es solamente aportador de proteína, sino que tiene vitaminas, minerales esenciales, aminoácidos para aportar un buen funcionamiento en nuestro cuerpo. Antes de comprarle un Nutra, ¿qué le compraría? Un techo. Pero como solo se lo promociona para los pepuditos, hay mujeres, como dijo la amiga de ella, yo no quiero que se me hagan esos músculos acá. Claro que hay mujeres que cuidan la feminidad y no quieren estar ahí con esas masas. Dicen, no, yo no quiero que mi marido me toque toda boluda. Y por eso tienen temor de consumir el techuy. Yo le recetaba el techuy a las personas que están bajando de peso para ayudar a firmar las masas musculares flácidas y la piel después de haber limpiado toda la sustancia lipídica. Usted le da a la persona, después de haberle ayudado a limpiar, a darle el techuy, que siga comiendo con las comidas todo el alimento sano, pero que no deje de tomar esta grandiosa alga. Porque regenera, no se olviden que el techuy tiene esa propiedad de regenerar de una forma sana y natural, no acelerada como para dañar ni nuestro cerebro ni nuestras glándulas.
La dosis para una persona que quiere cuidarse y la dosis para alguien que tiene el problema. Cuando ya hay un problema, como en el caso de nuestra compañera Marisol, debe de tomar 6 techugas diarios, hasta 9 diarios. 2, 2, 2 o 3, 3, 3. ¿Con qué debe de asociarla? Gano, chaga y azo. Porque la expulsión de la sustancia a veces es demasiado lenta y por eso se van quedando estos tipos de elementos no deseados en nuestro cuerpo. En un joven de 12 a 14 años o 16 años como nuestro colaborador Roger, que está en toda su etapa de 12 a 16 años, entonces él necesita 3 techugas diarias. Una. Sin forzarlo a que vaya a hacer pesas. Primero, como limpieza. ¿Con qué le debemos dar? Yazo y gano. ¿Sí? Cuando ya tenga 3 meses de haber hecho esa desintoxicación, ¿qué debemos dar? No nos olvidemos, la limpieza de nuestro cuerpo o de cualquier persona no es una receta, no es un frasco. Nuestro cuerpo demora 6 meses en llevarse el tiempo de limpiarlo a medio grado. Pero 1 año estamos haciendo una limpieza excelente. Hay gente que quiere, yo quiero ya. Yo le invito a la persona a hacer esta reflexión. ¿Quién se enferma de la noche a la mañana? ¿Cuántos años de abusos tenemos? ¿Cuántos años de ingerir cadáveres? Y queremos curarnos en 10 días, en un mes. Están locos. O sea, 50, 60 años de abuso lo quieren limpiar en una receta. ¿Qué te parece? Debería ser así, Maríos. Debería ser así, hermano. ¿Tú qué dices, Sarita? Las cosas son de una manera lenta pero segura. Todo lo que es apurado y acelerado, miren a mí. Mi mamá por haberme hecho apurado, sale feo. Se ríe, hermano. Pero es la verdad. Nada apurado sale bueno. Sarita, ¿qué le pasa? Se miró ya mismo. Le dio desmayo. Usted no es producto de apuro, Sarita. Belleza. Usted es producto de coraje. Pasó. Entonces, mis queridos compañeros de fórmula, nosotros no debemos desperdiciar la oportunidad que tenemos. Primero, por nuestro cuerpo. Segundo, por las personas a quienes hemos inscrito. Darle el conocimiento que estamos adquiriendo acá para que ellos tengan un motivo con base, un motivo por salud y lo más importante, un motivo de amor, porque consumir el producto. No lo encuentras en el miligramaje que lo da la empresa con tanta facilidad. Así, puro y nítido. Porque tú vacías la cápsula y encuentras solo alga auriverde. ¿Sí? O verde azulada. Solo la cápsula. Si tú lo vacías en un vaso con agua, vas a ver la clorofila que se da ahí. Mejor que cualquier clorofila que venda otra empresa. Nítida, pura. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, cuando una persona comienza con
recomienda lo que es el GAN, el Techuy o el Chagas, si tiene otro problema más complicado. Sí. Usted dice que en 6 meses dura lo que es para poder depurar el cuerpo, o sea, para poderlo ya sentirse mejor. Claro. Entonces puede combinarlo así, un mes Techuy, un mes Gano, otra vez un mes Techuy, un mes Gano, ¿sí? O todo junto. Debe tomarlo juntos. Porque el uno hace un tipo de limpieza, el otro hace otro tipo de limpieza. Eso es como que usted diga, yo voy a tomarme el desayuno, pero en la mañana me tomo la leche, al mediodía me como el pan y en la noche me como lo que lleva el sándwich de pan. ¿Va a aprovechar? Cuando hablamos de los ácidos grasos, se une a los metales pesados y ayuda a expulsarlos del cuerpo. Muchos de nosotros tenemos metales pesados en nuestro cuerpo. La semana pasada o antes pasada hablábamos del arsénico, del plomo, ¿verdad? Hablábamos del cadmio. Todos estos metales pesados también el Techuy los ayuda a expulsar, porque el ácido graso que contiene nos permite ayudarlo a expulsar. Sirve como una escoba que va recogiendo, como una esponja que va absorbiendo todos los metales pesados y los expulsa del cuerpo. El ácido graso que contiene también nos permite tener esa facilidad. No solamente barre la grasa mala, más allá de eso, elimina todos los metales pesados. Entonces, ¿se lo debe dejar a un lado cuando se usa Gano? Sí, ayuda y aporta para la expulsión de toxinas. Debe trabajar juntos. Depende de nosotros cómo le demos la explicación a la persona para que ésta pueda tomarlo con mayor seguridad, con mayor propiedad. Dice, no, a mí Sara o a mí Mariusi me dijo que esto servía para esto y esto y esto. Y la persona se siente segura, pero cuando usted le habla con propiedad, cuando usted le habla con seguridad, cuando usted le dice, mira, la verdad es que no sé, pero si en realidad déjame ver, ¿qué le está dando a la persona? ¿Le va a aceptar el producto? ¿Qué dices tú, Marisol? Dice, yo le pregunté a Sarita, le pregunté a Marcelo, pero no me supo explicar. Entonces, ¿yo para qué voy a tomar eso? ¿Qué dice José Luis? Correcto, totalmente. Si tú no le hablas con seguridad, si tú no le hablas con propiedad, esa persona no lo va a aceptar. Ya teniendo conocimiento, ya no tienes que titubear. Ya tienes que hablarle así. Y si tú gustas, como decía el doctor, siéntese unas 2 horas o 3 horas ante la pantallita y comience a averiguar todo lo que lleva anotado ahí, a ver si es cierto. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? En la combinación de los 3 no puede ir el Chaga. Habíamos hablado, Mario, que si la persona quiere hacer la limpieza completa, lo puede mezclar con el Chaga. Toma 2 antes de comida y toma 2 después de comida. Como en este caso, el té se toma solamente 8 onzas en el desayuno, 8 onzas en el almuerzo y 4 onzas en la noche. Esa persona tranquilamente puede tomar con el mismo té el día su techo. El Techuy después. Ese es después. Más recomendable. ¿Y qué té? ¿Cómo lo tomas? Antes. Alguien dijo que era antes mejor tomarlo porque igualmente se tomaba antes de cada comida. Escúchame. Dice que en ayuda sería mucho mejor en la mañana. Escúchame, Sarita. En la hora del almuerzo, si tú lo tomas
después de la comida, te ayuda incluso a sentar las comidas y no te permite que hayas hinchado. Solo la hora de almuerzo. Antes y en la semana. Estamos. Usted ve a un chino tomar té, ¿cuándo lo toma el té? ¿En ayuna antes del almuerzo o después de haber comido? Y después de la comida. Incluso, yo me quedo asombrado, no sé si ustedes alguna vez habrán visto alguna película de allá del Medio Oriente, pero en Irán, todo lugar que usted visita y en toda casa tienen la cantina con té. Y si usted está 3 horas o 2 horas ahí, cada media hora viene con la taza de té. ¿Sí? No solamente el ratito que te llega. Usted está llegando y le están poniendo la taza de té. Después de media hora le dan otra taza de té. Y después de otra media hora, o sea, hasta que usted se va de 3 a 4 tazas. Y usted no ve personas allá abultadas, no ve personas con problemas de piel, no ve personas con problemas de cabello, no ve personas con Alzheimer. ¿Por qué? Porque estas personas están desintoxicando la sangre todos los días, todo el día. Estamos. El té rojo es el té más usado allá. Nosotros acá tenemos una mezcla que no solamente lleva eso, lleva jengibre. Ya sabemos todo lo que contiene el ayazopí, ¿cierto? Entonces, esta se lo toma después del almuerzo con el techuy. Antes del techuy, ¿qué está tomando? Grano y chaga. En la hora del almuerzo. En la mañana. Puedes tomar una, puedes tomar dos, depende de tu caso. ¿Sí? José Luis, ¿tiene alguna pregunta? Todo correcto, mi doctor. ¿Cómo es tu nombre? Dime. Deja que se vaya el por favor. No te separaste el turno, José Luis. Belleza. Doctor, una persona que tenga ¿cómo se llama leucemia, Es cáncer a la sangre. ¿qué le puedo pedir? Le bajan las plaquetas totalmente, a veces está como que se desmaya y... ¿Se acuerdan cuando dimos la charla de Gama? Que trabajaba. Ahora hemos hablado que el producto Techuy también trabaja en la sangre. O si se le escapó esa frase. Usted puede darle Techuy y Gama y chaga sin ningún problema. Techuy, incluso si le da el té, evita que esa persona se hinche, se edematice. Porque todas las personas con leucemia terminan ¿qué? Por la misma anemia. Porque esa enfermedad produce anemia. Entonces no hay maduración del eritrocito. Puede ser que siempre le están inyectando eritropoyetina. Yo tomo el hierro. Es que esa es rica en la eritropoyetina.
Ahora, lo que tienen que hacer es que esa persona tenga su propia maduración de células. Y para eso le das la chaga y el pechuga. Son regeneradoras celulares. La semana pasada hablamos de argano, que también tiene sustancia regeneradora. Entonces, si no hay, ¿qué edad tiene el paciente? Ella tiene 37 años. Ya, entonces ahí ya no trabaja en el disco artificial porque ya se acabó, ya se redujo. Pero debería darle el chui en mayor cantidad, porque este trabaja en las capas óseas de los huesos largos. Es rico en calcio, es rica en minerales, es rica en vitaminas. Entonces no se le altera el sistema nervioso, no le va a dar anemia, no va a tener debilidad en el cuerpo, no le va a alterar el sistema nervioso, porque aquí le está dando una sustancia. ¿Sabe cuál yo le recomendaba? El chaga, bueno, primero empieza el que se dice el chaga y el Nutraú. Puedes dar el Nutra, pero si no le permites regenerar. Aunque esa persona puede tomar los 5 productos, indiscutiblemente. Gano, chaga, el chui, el yasuti y el Nutra. Ese es un kit, no. Sí. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Le ayuda porque en ese kit tiene una ventaja económica. Solamente en ese kit no viene el TES, viene el NRG. De ahí los otros. Lo que hace con alguien cambiar energía por yasuti. Un chico de 13 años que ya tiene anemia, le da el cuchillo, pero también le puedo dar, antes de eso, recomendar el cuchillo para otra persona. Claro, sin ningún problema. Y una señora mayor de unos 8 años que tiene problema en todas sus medidas, que debe de trabajo, pie plano, huesita. Tienes que limpiarle Sí, ¿no? Yo ya le y le das el techo y la misma limpieza, porque es rico en calcio. Toda mujer menopáusica debe tomar techo. Todo niño en desarrollo debe tomar techo. porque ese es el problema, nada más. ¿Cómo dijiste tu nombre, no? Virginia. Tú sabes que en Vinces hay una gama de personas con desnutrición. ¿A qué crees que se debe? ¿La escasez de qué? ¿Ah? De ácido fólico. Sarita, aunque te invitaron al baño, están tremendo. Entonces, si tú en Vinces promueves la importancia de este producto para que puedan asimilar los nutrientes que va en los alimentos que ellos consumen. En Vinces hay una fábrica que bota una toxina tremenda y muy pocos se dan cuenta. La Quicornal. Y esta fábrica está destruyendo la salud de muchas personas ahí. Y entonces la persona necesita desintoxicarse. Solo una fábrica hace tanto daño más que la bananera con la sustancia que bota. ¿Algo tenía de pregunta? Sí, para niños de a partir de 10 años en adelante, ¿cuántas pastillas de Techui se le da? De 10 a 12 años o de 8 a 10 años. De 8 a 12 años puedes darle máximo 2 diarios. 2 diarios. Ya si pasa de los 12 en adelante, perdón, hay niños de 10 años que son altos. Y a esos hay que darle 3 diarios. No. Entonces, si es un niño pequeño, va a tener
un aparato digestivo pequeño, entonces no va a poderlo procesar en la misma cantidad. Y si supuestamente al niño dice que le han dicho que tiene hígado graso y cosas, no afecten nada, más bien ayuda. Vale, le ayuda pues. Si tiene ácido graso que ayuda a metabolizar toda la sustancia de lípido dañino, le ayuda a botar los metales, depende de donde se haya criado, tenga metales en su cuerpo. Hay padres y madres, como hablábamos la otra semana, que tienen las sandías ahí metidas en la nevera. Entonces, como lo hacía nuestro amigo Roger. Entonces, ¿cómo no vas a tener que limpiarlo, hermano? Hay que darle sin ningún miedo. Ahí le preguntas. Entonces, muchas personas necesitan desintoxicar el cuerpo. Y por ende, debe de tomar el chuy en una dosis gradual. A medida que va creciendo, puede tomar mayor cantidad, sin ningún miedo. ¿Estamos? Vamos a ponernos en posición de reverencia para terminar con una oración. Misericordioso Padre y Señor Dios que estás en los cielos, te agradecemos por esta rica y hermosa mañana que nos has dado. Gracias por los compañeros que asisten a esta charla. Te pedimos, oh Señor, que tú los bendigas, que permitas que este grupo se fortalezca en la fe y que ningún temor de nada de lo que acontece a nuestro alrededor nos afecte a nosotros. Acojámonos, Señor, según tu promesa, al Salmo 91. Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, nos ponemos bajo tu sombra y que tú nos dirijas. Que tú seas el que tome la rienda de nuestra vida de aquí en adelante y nos dé la fortaleza necesaria y la sabiduría del cielo para poder compartirla con los demás. Te suplicamos que derrame tu Espíritu Santo y nos llene de el poder y la sabiduría necesaria para poder servir a tu obra y a tu pueblo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias.